Podcast AIDH. Hola, saludo a todas las personas que nos siguen en este gran proyecto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el podcast AIDH. Hoy en este nuevo episodio nos acompaña una persona que pues para mí es muy especial porque es una querida amiga, pero también es una profesora de Derecho Constitucional muy reconocida en Italia, pero también a nivel internacional, que es la profesora Irenia Ruggiu de la Universidad de Cagliari. Irenia, bienvenida. Gracias. Aparte, pues nuestro público, te comento que ya estaba más o menos enterado de que nos ibas a visitar pronto, justamente por un episodio que hicimos la semana pasada. Entonces hicimos un spoiler realmente, porque sí, ya anunciamos que ibas a visitar una vez más Saltillo y que ibas a participar en el congreso que celebramos la semana pasada, los días 6 y 7 de noviembre, el congreso sobre los 10 años de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, este congreso internacional que se hizo en el marco de los festejos del 10º aniversario de nuestra Casa Morada. Así que pues ya le adelantamos un poco que ibas a estar por aquí. Así que pues de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, comentaba que la profesora Irenia Ruggiu ya ha venido algunas veces a Saltillo. Vino de hecho hace 10 años, en el 2015, para participar en un observatorio que hicimos en mayo del 2015. Y también nos acompañó el año pasado, porque realizaste aquí en Saltillo y en Arteaga una estancia de investigación. Y creo que uno de obviamente tienes una carrera académica brillante, empezaste muy joven, pues tienes muchas publicaciones, pero creo que también uno de los puntos más importantes de tu investigación es el tema que estás trabajando y que has estado trabajando en los últimos años, ¿no? Que es el tema del poder femenino, de la espiritualidad, de la resistencia, también como forma de resistirse al patriarcado, ¿no? Y de hecho, pues justamente aprovechamos para hacer un pequeño comercial. Hace muy poco tiempo salió este libro que aquí les voy a mostrar, que es un libro que publica Routledge, que se llama The Roots of Patriarchy, y que pues también pueden encontrar obviamente en línea, pueden adquirirlo en la página de Routledge, pero yo no les voy a decir más obviamente sobre este libro que pues yo he tenido la suerte de conocerlo desde las primeras etapas de su creación. Pero hoy vamos a hablar de un tema pues que está como que era relacionado con el tema del libro, pero que se relaciona mucho también con tu presencia aquí en Saltillo, Coahuila, que es hablar justamente de estas figuras femeninas de poder, que pueden ser un tipo de poder religioso, pero más bien diría un tipo de poder espiritual, ¿no? Entonces pensamos, por ejemplo, en Italia, en el mundo católico, en las sacerdotisas, entonces en esas figuras femeninas de poder en las tradiciones antiguas, ¿no? Y contemporáneas, obviamente, que ha sido un poco el tema de tu investigación aquí en México. Entonces, pues a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo ha sido hasta ahora tu experiencia, tanto la del año pasado como la que estás desarrollando este año, en este contacto con este mundo espiritual que encontraste aquí en México. Muchísimas gracias por tenerme aquí como profesora visitante. Es de verdad un placer volver a la academia, que es una institución que se expande cada año intelectualmente y también físicamente con vuestras nuevas muy bonitas instalaciones y edificios. Lo que me trajo a México fue el prestigio de la Academia de Derechos Humanos y la idea de estudiar los derechos de las mujeres bajo
un enfoque que, tengo que decir, en el derecho constitucional y en el derecho en general no está muy estudiado, que es la prerrogativa religiosas de las mujeres. Porque sabemos que hay un principio constitucional que es la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de las instituciones religiosas a elegir sus propias reglas, es un principio de la Ilustración. Es un principio, digamos, progresista que sirvió en Europa para separar las dos esferas, pero yo he notado, estudiando el patriarcado, que de esta forma este principio justificaba una exclusión histórica, diría yo, una tragedia histórica, que es la pérdida del poder religioso femenino en Europa. Entonces yo vine a México porque siendo México un estado donde se afirmó el catolicismo y las religiones patriarcales que venían de los colonizadores a través del cristianismo, pero al mismo tiempo era un país donde han sobrevivido las tradiciones prehispánicas indígenas, donde quedaban figuras de chamanas, curanderas, donde la mujer no había nunca perdido el poder espiritual, que se puede manifestar como un poder mágico, de hacer magia, de hacer cultos, entonces un poder sacerdotal, de hacerlo sagrado a través de cultos, o un poder espiritual más largo. Entonces esto fue lo que me trajo aquí y gracias a la academia por haberme dado los instrumentos y también los contactos aquí en Saltillo. Yo pensaba a venir de entrevistar sobre todo mujeres indígenas de Chiapas que están aquí o de otras tradiciones, pero gracias a ti y a los contactos he descubierto también un mundo contemporáneo de mujeres espirituales que hacen lo sagrado, que practican lo sagrado, que hunda sus raíces en el mundo indígena, creo, en algo muy de México. También unen nuevas instancias de la nueva edad y de instancias más contemporáneas. Entonces, pues muchísimas gracias por esta panorámica. Creo que la primera curiosidad que tengo es, pues tú eres una jurista occidental, ¿no? Una mujer jurista occidental. Entonces empezaste a estudiar un tema, que es el tema del patriarcado, y seguramente tenías muchos sesgos occidentales, ¿no? Entonces, la primera curiosidad, la primera pregunta que surge es ¿cómo pudiste superar o cómo estás superando, que no sé si los superaste ya, estos sesgos del constitucionalismo occidental en la que crecemos y nos desarrollamos, para ir estudiando el patriarcado con esta visión más espiritual que es evidentemente aquí presente en México? Sí, lo superé y gracias a México lo estoy, creo, México está sacudiendo mi idea también de feminista jurídica occidental, con la respuesta que me dan las mujeres sobre el acceso al poder religioso o qué es el poder religioso. Porque yo vine aquí pensando que el poder religioso es tener acceso a los recursos que los curas, los sacerdotes católicos tienen, o tener un templo, tener acceso a instituciones formales. Y las mujeres que voy entrevistando aquí me dicen que para ellas el poder religioso es sanar, es ayudar a los demás, no le importa mucho hacerlo en los templos oficiales o hacerlo en su casa. Entonces están realizando como una forma de justicia, que están restableciendo la autoridad religiosa espiritual de otra forma, de la que el feminismo occidental o el discurso de los derechos occidentales, digamos,
plantea. Entonces es muy importante escuchar la voz de las mujeres que practican lo sagrado. Esto para mí es un fuerte choque. Lo que me movió a superar los sesgos fue, creo, la consideración que el constitucionalismo occidental ha estudiado todas las formas de poderes posibles, desde los estados antiguos, los imperios, hasta las dictaduras, el estado totalitario. Y en el marco del pluralismo jurídico también hemos estudiado varios sistemas, las culturas, la familia, como ordenamientos jurídicos paralelos a lo del Estado donde se ejerce poder. Entonces, fue bastante... llegué a superar los sesgos a través del pluralismo jurídico, diciendo cómo es posible que el constitucionalismo no haya estudiado todavía el patriarcado, que es el sistema de poder más antiguo, en mi opinión, de la historia, el más continuativo, porque empezó en 3000 adelante de Cristo en Mesopotamia. Son las primeras fuentes históricas, son tabletas cuneiformes que afirman la inferioridad de la mujer, y es un sistema de poder polimórfico, ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Y entonces el poder, el nexo sistema de poder, pluralismo jurídico, me empujó, me convenció que el patriarcado no es un concepto solo del feminismo, donde es la categoría principal, mas es un concepto del constitucionalismo y por ende de los derechos humanos. Creo que es muy importante lo que acaba de decir y es también muy provocador, porque al final el derecho y el constitucionalismo también han contribuido a la construcción y al fortalecimiento en muchos contextos del patriarcado. Y entonces ahora, por ejemplo, los estudios feministas van un poco en ese sentido, en tratar de desmantelar a través del derecho, a través del constitucionalismo de género, por ejemplo, esa estructura patriarcal que pero pues también el constitucionalismo tradicional, liberal, occidental, ha contribuido a crear. Y creo que es un reto bastante grande que estás enfrentando en tu investigación. Yo recuerdo que cuando empezaste esta investigación hablamos mucho de varios conceptos, ¿no? De lo religioso, por ejemplo, de lo sagrado, de la figura de las sacerdotisas, por ejemplo, ¿no? Que obviamente pues tienen es un papel de contrapeso, no sé si simbólico o real, ¿no? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, a la figura, a la religión católica en Italia o en el mundo, en Europa, en el mundo occidental, la figura de poder es el sacerdote, es el hombre, ¿no? Y las mujeres, sí, hay mujeres religiosas que son monjas, pero tienen una posición de poder mucho más limitada, ¿no? Y pues casi se exige o se pretende de que tengan un perfil bajo, ¿no? Un estilo de vida muy sencillo y que, bueno, pues muy retiradas de la vida pública seguramente, ¿no? Entonces me llama mucho la atención lo que tú comentaste de esas mujeres que ejercen este poder espiritual, pero que el objetivo es muy distinto, ¿no? Porque es sanar, es reequilibrar la justicia, y que lo hacen a través de prácticas, algunas ancestrales, pero algunas también contemporáneas, ¿no? Que son pseudociencia, llamémoslas como queramos, pero que realmente tienen el objetivo de sanar, y no solamente a las mujeres, sino que al ser humano en general, y que lo hacen a través de los medios que tienen a su disposición, ¿no? Sí, yo veo estas mujeres como las modernas sacerdotisas, figuras que ejercen los sagrados. No se pueden llamar sacerdotisas técnicamente porque no tienen este título. Quizá merece la pena hacer un poco de historia para enfocar. Uh-huh. Entonces,
en Europa hay una fecha en la cual las sacerdotisas desaparecen, que es el 391 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio, emperador del Imperio Romano, enacta los edictos de Milán y cierra los templos paganos. Hasta entonces, el poder religioso todavía estaba en manos de mujeres. Existían sacerdotisas en Eleusis, en Delfos, en Roma, en todo el mundo pagano helenístico existían. Interesante porque el poder religioso es el último poder que la mujer pierde en el patriarcado. Había ya perdido el poder en la familia, el poder en la política, el poder en la economía. Ya Grecia y Roma eran sociedades muy patriarcales, pero tenían todavía sacerdotisas y autoridad religiosa oficial. Pues las diosas también, la idea de las diosas, sí, tanto en el Imperio Romano cuanto en la Grecia clásica, ¿no? Gracias, claro. La desaparición de una diosa femenina es interesante porque también en México la Virgen de Guadalupe se venera, mas no se adora, no es una diosa. Y María, la Madonna, María no es una diosa, lo sabemos. Entonces hay también este problema de la desaparición de la diosa, que también es un precipitado, yo lo veo, del patriarcado, de la afirmación de religiones patriarcales con respecto a religiones más abiertas, como tú decías, a las diosas, van juntos. Entonces, en la vieja Europa desaparecen las sacerdotisas oficiales, se transforman en clandestinas, las mujeres siguen ejerciendo el sacro, la magia, curando, y se vuelven clandestinas. Empezarán a ser perseguidas como brujas desde el 1400 hasta el 1700. Y allí la tragedia, digamos, toca su máxima expansión porque las mujeres que practican sagrado terminan en las hogueras. Estas mujeres que siguen practicando lo sagrado aquí en México son muchas más que en Europa, porque en Europa, faltando la base indígena, no hubieron alternativas. Un poco siguen mujeres que practican lo sagrado en el sur de Europa, en el sur de Italia, a través de quitar mal ojo o curanderas con hierbas. Pero claro, en México es mucho más fuerte la situación. Por eso yo creo que se puede decir que hay una fuerte presencia de mujeres que practican lo sagrado desde también una perspectiva multireligiosa, diría yo. A mí me llama mucho la atención y creo que también a las personas que nos están escuchando tienen la curiosidad de saber cómo se desarrolla una investigación de este tipo, cómo la estás construyendo y también cuál es tu objetivo final. Yo creo que una investigación de este tipo, siendo nueva, no puede basarse solo sobre fuentes secundarias, o sea, literatura, bibliografía, sino a través, con el auxilio de la antropología y de la investigación en el campo, a través de entrevistas etnográficas, y también yo personalmente estoy también practicando, siendo yo misma la curada por parte de estas mujeres que ejercen lo sagrado, para entender mejor lo que hacen. Y creo que hay, de mi parte me ha ayudado mucho el envolvimiento personal en el rito. Entonces, hacer el rito. Entonces, esa es una parte súper interesante, ¿no? Porque muchas veces se hace trabajo de campo, entrevistando personas, conociendo su experiencia, pero tú estás haciendo un trabajo de campo mucho más profundo, ¿no? Porque no es simplemente que estás entrevistando o escuchando la experiencia de otras personas, sino que estás desarrollando tu propia experiencia.
Entonces yo creo que eso le da un valor añadido a tu investigación increíble, muy grande. Gracias por decirlo, también porque es algo nuevo, ahora más aceptado en las ciencias sociales. Antes estaba condenado la involucración del antropólogo en el rito, pero ahora se acepta más que para entenderlo. Yo creo que esta involucración yo la heredé del método feminista, que es, como sabemos, es un método de la experiencia. El feminismo llega al conocimiento no deductivamente, o sea, hay una teoría y la aplico, sino inductivamente, salgo de la base de mi experiencia personal y después elaboro teoría. Entonces creo que siendo la investigación parte jurídica, pero parte feminista, me ha inspirado, he pensado de aplicar el método de la experiencia directa a la investigación. También creo que es importante para cualquier investigador o investigadora que quiera hacerlo, tener un margen de incertidumbre, sobre todo al principio. Porque yo, por ejemplo, vine aquí en México pensando que las mujeres me dirían, sí, quiero ser sacerdotisa, quiero el título y quiero un templo y quiero que el Estado me financie, pero no, me hablaron de balance entre energía femenina y masculina, me dijeron que el enfoque de ellas era algo más práctico y distinto. Entonces, aquí tengo que cambiar todas mis conclusiones, mis objetivos, pero está bien, es la investigación. ¿Cuál consideras que son los principales hallazgos o los primeros resultados de tu investigación? Si pudieras decir, fui a México y esto es lo que encontré. Si pudieras hacer un spoiler. Primero que las mujeres no han caído en el discurso victimológico, hemos perdido este poder religioso, ya no hay nada que hacer. Digamos, se han organizado espontáneamente, quizás sin mucha conciencia colectiva, pero como decir, en México han seguido a hacer lo sagrado, sin preocuparse demasiado que el Estado o la Iglesia las apoye, ¿no? Las apoyen, sí. Esto, entonces, autoorganización de las mujeres, superar el patriarcado con un discurso de empoderamiento personal, lo hago. Lo quiero hacer, lo hago. Lo quiero hacer, lo hago. A lo mejor no lo puedo hacer con las herramientas tradicionales clásicas, busco otras. Sí. Muy bien. ¿Y cómo crees que, por ejemplo, porque como quiera, en el derecho occidental, todas estas, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, de democratic backsliding, todos esos tiempos oscuros que desde el punto de vista jurídico estamos viviendo, ¿cómo crees que este tipo de conocimientos o de experiencias que tú estás desarrollando puedan influir en el derecho occidental tradicional? Podrían influir como forma de, primero, de empoderamiento de las mujeres, entonces de desplazar el discurso, el enfoque que hoy está todo en feminicidio, violencia de género, desplazarlo en un discurso de empoderamiento de las mujeres. Porque retomando contacto con esta dimensión de lo sagrado, muy democrática, porque está al alcance de todas. Poder hacer rituales, simplemente hay que buscar una maestra, un maestro que te transmita los ritos, y es muy abierto como y aquí sistema. es fácil encontrarlos aparte, ¿no? En México es muy fácil encontrarlos, sí, mucho más que en Italia. Una mujer que quiera ejercer lo sagrado debería ir a un seminario, entrar en la Iglesia Católica, simplemente porque no hay
toda esta variedad que hay aquí de cultos indígenas o de nueva edad. Sí, entonces creo esto, desplazar el discurso al empoderamiento y también en el backsliding democrático aportar un punto de vista femenino, por ejemplo, contra la guerra, como instrumento de resolución de las controversias, que el discurso antimilitarista, que es un discurso del feminismo contra el patriarcado, que ve la guerra como una institución patriarcal, revitalizar un poco el ecofeminismo, el discurso de la protección del medio ambiente, también como expresión de una naturaleza sagrada. Que eso también un poco en el occidente se ha perdido, ¿no? O sea, porque ahora nos estamos preocupando del medio ambiente por el cambio climático y por la emergencia climática, porque si no, ese contacto con la naturaleza lo hemos estado perdiendo, creo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es tiempo también que el derecho occidental europeo mire a Latinoamérica. Creo que Latinoamérica hoy en día es la cuna de los conceptos más evolucionados y más nuevos para el constitucionalismo, porque a través de la Corte Interamericana que vosotros estudiáis y todo Latinoamérica habéis inventado el concepto de derechos de la naturaleza, de Pachamama como un sujeto jurídico, mucha atención a la paridad en todo, volviendo al género. Aquí en México, conceptos como violencia política, violencia obstétrica. Sí, también. Sí. Yo pienso que sería interesante también añadir el concepto de violencia religiosa de género, que es un poco mi teoría de la deuda histórica que tanto el Estado y la Iglesia Católica tienen hacia las mujeres por estos 1600 años de pérdida, de robo del poder sagrado, porque la mujer está excluida del altar. La mujer no puede practicar los 7 sacramentos, entonces no se trata solo de practicar la Eucaristía o predicar, sino también confesar, bautizar, casar personas. Es todo un proceso de silencio de la mujer, de hacerla callar. Las mujeres. Sí. Entonces, como he dicho antes, ellas siguen hablando en sus casas, en sus templos, en sus pueblos aquí en México, pero es verdad que la institución principal, que es la Iglesia Católica, tanto en México que en Italia, tiene, en mi opinión, una deuda histórica desde 391 después de Cristo hasta hoy de reinvolucrar las mujeres en el altar y sus consecuencias. Muchísimas gracias. La verdad que a mí me están surgiendo muchas curiosidades, muchas preguntas, porque también como juristas, que no dejamos de ser obviamente juristas, creo que necesitamos como una concepción del derecho nueva, ¿no? No sé si podemos hablar de un derecho mágico. El derecho de alguna manera hace magia, ¿no? Porque pues, regula el comportamiento de las personas, regula la convivencia pacífica dentro, o debería regular la convivencia pacífica dentro de una sociedad, así se conceptualizó, etc. Pero luego llegó un punto de la historia de la jurídica y de la historia del constitucionalismo donde se nos olvidó que las personas, que el derecho sirve a regular la vida de las personas. Y las personas somos un cuerpo, obviamente, lo que hacemos, nuestros comportamientos, pero esa es la parte exterior, lo que se ve, ¿no? Y el derecho sí tiene que regular los comportamientos, ¿no? Pero también una persona es mucho más que eso, ¿no? Es alma, es espíritu, es emociones, que al final son los que de alguna manera nos guían o nos controlan, dependiendo de cuánto hayamos aprendido a manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, etc. Entonces a mí me gustaría un poco conocer tu opinión sobre si deberíamos cambiar el concepto
o los conceptos jurídicos tradicionales. Yo sé que va muy o sea, ya me imagino las críticas de muchos formalistas, de muchos positivistas, ¿no? Que pues dicen, no, el derecho se interpreta y se aplica conforme a la ley, pero creo que deberíamos tener algo más, ¿no? Y creo que es uno de los hallazgos también de un poco de tu investigación. Pero que quisiera conocer tu opinión. Sí, gracias por esta pregunta. Creo que muy esfidante. Creo que sí, que el objeto del derecho ha sido tristemente limitado por el positivismo. Incluso los antiguos romanos, donde el derecho nació a nivel occidental, se interesaban a muchos más temas de lo que hoy se considera jurídico. Entonces pienso que el objeto del derecho tenga que ensancharse. Hoy muchos académicos dicen, no, esto no es derecho. El patriarcado no es derecho, las emociones no son derechos. Sin embargo, el derecho es la vida, es una capacidad humana, no es una ciencia para mí, una capacidad humana de coexistencia, convivencia, de justicia. Tiene su propia lógica y por ser una capacidad humana abarca todo lo que es humano. Entonces me parece muy limitante excluir algunos conceptos o algunos fenómenos como lo sagrado del derecho. Sí, porque también yo creo que justo reflexionando un poco sobre todos lo que nos comentaste, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, el derecho penal sanciona conductas, ¿no? Y sí podemos estar investigando por qué ciertas personas cometen ciertos actos que son delitos, etcétera. Pero quizás si también pudiéramos llegar a otras disciplinas, a otro tipo de conocimiento, podríamos tener un panorama mucho más completo, ¿no? Tú trabajaste por muchos años también el tema, por ejemplo, de delitos culturales, ¿no? Entonces también entender cómo la cultura influye en el comportamiento de cada persona y por qué no entonces como no solamente las emociones, sino que también la espiritualidad de cada persona, que obviamente no viene solamente de nosotros, viene de nuestra familia, viene de nuestras generaciones de familiares, vienen de lealtades familiares que ni siquiera conocemos, que heredamos, pero que no conocemos, pero que de alguna manera influyen en nuestro comportamiento. Entonces quizás nos podría ayudar a entender mucho más, ¿no? Y a tener también un derecho que pues si lo queremos llamar de manera provocadora mágico, pues se vendería muy bien, creo, un libro, El Derecho Mágico, pero creo que nos podría ayudar para resolver problemas concretos, ¿no? Pero aquí no sé, pues sé que son como que ideas un poco atrevidas, pero... Creo que definitivamente como juristas deberíamos ser más humanistas y renacentistas, como el intelectual renacentista Pico della Mirandola. Estudiaba la magia cerca de la matemática o de la arquitectura o de la pintura. Eran intelectuales a todo completos. Entonces es la evolución del conocimiento que ha separado las disciplinas, pero un jurista que no es, en mi opinión, también antropólogo, sociólogo, y que no cuida la parte humana, espiritual y emocional, no es completo. Yo aquí lo digo siempre porque es como un doctor, un médico, ¿no? O sea, alguien va con un abogado porque tiene un problema, no por otra cosa. Y entonces es un problema que a lo mejor esa persona no entiende o que como quiera le genera toda una serie de malestares, ¿no? Cualquier tipo de problema, puede ser un problema de herencia, puede ser un problema penal, puede ser un problema familiar, pero es un problema que genera, ¿no? Emociones que no nos gustan, como un médico. No vas con un médico porque estás bien, vas con un médico porque te sientes mal. Entonces, lo que esperas es recibir una respuesta, obviamente, profesional, pero también con empatía,
con apoyo emocional, con solidaridad. Entonces, creo que sí es importante que como juristas no nos olvidemos esta parte que es fundamental, tanto en la investigación pero también en la docencia. Entonces, es entender así el derecho, pero también transmitirlo. Bueno, pues Ilenia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos estos días aquí en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que es tu casa morada. Y también por estar desarrollando esta investigación que es muy enriquecedora, muy provocadora, porque ponen en discusión muchos de los fundamentos que pensábamos ser sólidos, pétreos casi, de la ciencia jurídica, pero que considero que sí deben ser puestos en discusión. Pero no sé si quisiera también compartir algún mensaje a las mujeres, a las personas jóvenes. Nosotros aquí, lo sabes, tenemos una licenciatura y la gran mayoría de las personas que se inscriben a esta licenciatura son mujeres. Desde la primera generación tuvimos un porcentaje de 80% mujeres y 20% hombres. Es una licenciatura en Derecho. Entonces ya también el mundo jurídico aquí está cambiando un poco, es decir, las mujeres se están interesando más a los temas jurídicos, pero quizás también una perspectiva de cambio es el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, que va un poco en línea con la idea de humanizar el derecho y la ciencia jurídica. Pero no sé si tú quisieras compartir un mensaje a las jóvenes mujeres y a los jóvenes hombres que también algunos se identifican como feministas, lo que me parece una gran conquista, un gran cambio, pero pues ahí la cámara es tuya. Gracias. Sí, mi mensaje es de ver los derechos de las mujeres en expansión. Entonces, cuidar mucho el discurso victimológico de lucha al feminicidio y a la violencia doméstica, pero también curar mucho el discurso del empoderamiento, que aquí en México se está haciendo en plan de combatir la violencia política y la exclusión política, y empezar a ver lo no visto, que en este caso es la discriminación religiosa, la violencia religiosa de género. Entonces pensar que una reflexión jurídica sobre el hecho que las religiones patriarcales, hablo del catolicismo, gran parte del cristianismo, islam, judaísmo, también budismo, digamos, es tiempo de empezar a criticarlas y en lugar de protegerla con la indiferencia del Estado. Entonces, un activismo más hacia para la expansión de los derechos de la mujer, que creo que como consecuencia llevaría también un empoderamiento de la mujer, porque en la esfera religiosa y espiritual la mujer se recarga de energías y de sentido. Esto es mi mensaje, entonces, cuidar las dos dimensiones de la lucha hacia el superamiento de las distinciones de géneros. Muchas gracias también por este tan poderoso mensaje hacia la igualdad de género, que siempre quiero recordar no es nada más un tema de y para las mujeres, es un tema para todas las personas. Y así, bueno, muchas gracias, Ilenia, por acompañarnos. Y bueno, saludamos a nuestro público y pues los esperamos en el próximo episodio del podcast EDH.